Y comienzo a ver la clase, ¿ya? Hemos estado hablando de las áreas de atención y hemos mencionado la teología bíblica, la teología exegética, la histórica, la dogmática, práctica, sistemática y contemporánea. Como se da cuenta cuando estoy haciendo esta introducción a la teología, no es solamente introducción a la teología sistemática, sino es introducción a la teología en general, ¿no? Y desde esa perspectiva, entonces presentamos algunas cosas. Aquí la teología bíblica, que es el estudio de la Biblia respetando el momento histórico en que fue producido, es analítica y considera la revelación como un proceso, resultado de la acción divina en la historia. Nos muestra el carácter progresivo del contenido doctrinal, ¿no? Y considera los siguientes temas aquí. Por ejemplo, idiomas originales de la Biblia, métodos exegéticos, historia de Israel, estudio de cada libro de la Biblia, el movimiento profético, ¿no? El pacto, el reino de Dios, Jesucristo el Mesías, salvación y liberación y el pueblo de Dios, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas temáticas, pero que están considerados en los libros, porque se estudia a partir de los libros. Por ejemplo, cuando hablamos de la historia de los reyes, en el libro de Crónicas, por ejemplo, ¿no? O el movimiento profético en el libro de Isaías, ¿no? Bien, el siguiente es entonces teología histórica, ¿no? Que expone el impacto de la verdad en el pueblo de Dios, la iglesia, desde el final del periodo apostólico hasta nuestros días. Es la que estudia los símbolos o credos que las distintas iglesias han formulado para confesar su fe, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, dentro de la teología histórica, la apologética, cuando plantea la fe y la razón, ¿no? Esa lucha entre fe y razón, y cómo se fue dando ese proceso de fe y razón, ¿no? Naturaleza de Dios. Aquí también, por ejemplo, encontramos eh, las diferentes formas que se dieron sobre Dios. El monarquianismo, el arrianismo, el monotelismo, este, la, el modalismo, en fin, todas esas figuras que se dieron a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Algunas controversias antropológicas, por ejemplo, de Agustín y lo de Pelagio, ¿no? Agustín decía que el hombre está completamente degradado, está completamente degenerado, ¿no? En cambio, y bueno, no había nada bueno en el hombre, ¿no? Era malo, malo en esencia. En cambio, Pelagio decía, no, no, el hombre es bueno, ¿no? Es bueno. Es la sociedad que lo corrompe, ¿no? Pelagio planteaba, inclusive, Agustín hablaba del pecado original. Pelagio dice que no existe Pelagio, si no me equivoco, sí, pues decía eso de la, de la, de que no hay, el pecado original no es heredable, ¿no? No se hereda, dice. Bueno, también está las controversias cristológicas, apolinarismo y el nestorianismo, ¿no? Ahí están las diferencias sobre el diofisismo, monofisismo, triteísmo, en fin, todas esas corrientes y controversias soteriológicas que tienen que ver con la aplicación de la salvación o controversias escatológicas, ¿no? Eh, Esta es la soteriología y la seguridad de la salvación, por ejemplo, está ahí. Eso viene de la época de las luchas entre los calvinistas y los arminianos, ¿no? Controversias escatológicas, ¿no? Algunos tienen la postura del amilenialismo, otros el premilenialismo, otros el postmilenialismo, ¿no? La controversia con el racionalismo, el romanticismo, el existencialismo y las controversias
dispensacionales, ¿no? ¿En qué tiempo se dieron, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando de la postura milenial o premilenial, que básicamente es del dispensacionalismo, y el postmilenialismo, que es el que desarrolló de alguna manera el movimiento reformado, ¿no? Luego está aquí la teología práctica. Se conoce como teología en acción, esa aplicación de la doctrina de la vida, es la conocida teología pastoral o cura de almas, que tiene que ver con la compleja y múltiple actividad del pastor, ¿no? No debemos suponer que la teología práctica es solo la puesta en práctica de las doctrinas aplicadas a la vida, o sea, a la ética, ¿no? Cotidiana, y en realidad es el estudio o análisis de la relación entre la teoría, doctrina, y la práctica, la vida, ¿no? La teología sistemática, ya lo habíamos mencionado también, estudio de la revelación como un todo en su carácter orgánico, estructural como un sistema de doctrina y de moral. Recoge la totalidad de la revelación sobre cada doctrina y principio y nos ofrece el resultado completo. Nos presenta la concatenación e interdependencia de las variadas verdades reveladas. Esta teología sistemática tiene su clasificación o división, ¿no? Aquí está. Bibliología, estudio de la Biblia, ¿no? Básicamente, este es el estudio que ustedes van a recibir, ¿no? A lo largo del estudio en un seminario, lo que se estudia es teología sistemática, o sea, este formato, ¿no? Bibliología, que estudio de la Biblia, teología propia, estudio de la doctrina de Dios, antropología, estudio del hombre a la luz de la palabra, angelología, estudio de los ángeles, cristología, estudio de la doctrina de Cristo, soteriología, es el estudio de la salvación, neumatología, doctrina del Espíritu Santo, eclesiología, estudio de la iglesia, escatología, doctrina de los últimos tiempos. Todos estos estudios lo van a recibir ustedes, pero en otro formato. En bibliología creo que no tenemos, pero sí teología propia, antropología también, cristología, soterología, neumatología, eclesiología y escatología. Lo único que no se enseña es angelología, ¿ya? Y en este caso, bibliología, porque la Biblia se estudia por libros, ¿no? Entonces, se estudia Pentateuco, se estudia libros históricos, libros poéticos, libros poéticos, y en el Nuevo Testamento, evangelios, luego epístolas, ¿no? Luego epístolas universales y el Apocalipsis, ¿no? Entonces tiene esa sección de estudio que van por cursos aparte, ¿ya? Por eso no se hace bibliología como parte única. La teología sistemática hace uso de los materiales bíblicos y de la teología bíblica para saber lo que enseña respecto a Dios y su relación con la creación. Hace uso de las verdades de la ciencia y la filosofía y de la historia en sus efectos prácticos en la experiencia humana a través de la historia. Entonces, nuestra composición, ya hemos dicho, nuestra fuente base de teología es la teología sistemática, ¿no? Eso está cantado en todas las iglesias, ¿verdad? Por ese caso. Toda la iglesia evangélica domina este aspecto de la teología sistemática. Todos los libros que llamamos de teología están hechos en la dimensión de teología sistemática, ¿ya? Berko, Schaffer, Perlman, Ryder, Gruden, Horton, Millar, todos ellos están entonces planteando la teología desde la perspectiva sistemática, teología sistemática, ¿ya? Entonces, esta parte de la introducción que yo le estoy dando es solamente el impulso para ver la teología en general, como hemos dicho, como ciencia, como área de conocimiento, y cómo hacer teología, cómo hacer pensar, ¿no? Que ese es una inquietud que tengo particularmente. La teología sistemática ya te establece la materia de estudio, de las temáticas, todo eso, ¿ya? Y podemos discutir en alguna manera, en posturas y todo eso, ¿no? Y razonar, por ahí está bien, ¿no? Pero básicamente la teología
es reflexionar, es pensar, analizar, ¿no? Cuestionar, ¿no? Y sacar hipótesis también, finalmente, o conclusiones, ¿no? De lo que la revelación nos dice. Entonces, por eso que me gusta esa perspectiva, ¿no? De hacer teología en el camino, ¿no? Es construir teología, ¿no? La teología sistemática ya está elaborada, ¿ya? Y la recibimos en buena hora. Pero también puedo comparar de aquello que yo voy aprendiendo en el camino y comparando con la sistemática también, ¿no? Y también con la teología bíblica, ¿no? Ahora, ahí viene justamente el detalle, ¿teología bíblica o teología sistemática? La teología bíblica desarrolla la teología de los libros de la Biblia. La teología sistemática desarrolla teología desde temas o tópicos, ¿no? Se va diferenciando. La teología bíblica se analiza cada libro de la Biblia, ¿no? En la teología sistemática se analiza el tema buscando en toda la Biblia, ¿no? No en un libro en especial. La teología bíblica es un estudio sincrónico, o sea, es a través del tiempo, ¿no? En cambio, la sistemática es el estudio sistematizado sin contar el tiempo, ¿no? Entonces, o en todo caso sería diacrónico, ¿no? Porque resulta que tiene que ver con cómo está en un determinado momento, ¿no? El pensamiento teológico. La teología bíblica se hace uso de las ciencias bíblicas, o sea, todo, antropología bíblica, economía bíblica, historia bíblica, idiomas, exégesis, todo eso que trabaja la teología bíblica. La sistemática hace uso de las doctrinas, ¿no? Trata de plantear las doctrinas ahí, o a partir de ese referente, ¿no? Por eso ahí viene el problema cuando alguien quiere hacer teología y está encuadrado en la sistemática y entonces inmediatamente saca la doctrina, ¿no? La doctrina, la teología como ciencia, no hace eso, sino que estudia, ¿no? En base a elementos que ya establece, ¿no? Para luego, entonces, sacar la enseñanza. La teología bíblica, entonces, estudia el pensamiento de cada libro, ¿no? Cada libro en la Biblia tiene su pensamiento teológico. Por ejemplo, podemos hablar de la teología mosaica. Esa teología mosaica, ¿dónde está? A ver, ¿dónde estaría la teología mosaica? ¿Alguien tiene respuesta? En los 5 libros, en el Pentateuco. En el Pentateuco, ¿cierto? ¿Ya? La teología bíblica, por ejemplo, te puede desarrollar la teología de la creación, ¿no? Teología de la creación, porque el estudio del Génesis, ¿no? O también puedes plantearte el origen del hombre, ¿no? ¿No? Otro elemento que está en el Génesis, ¿no? ¿Qué más puede plantearte la teología bíblica? ¿No? Si vamos libro por libro. Pastor, entonces la teología bíblica más estudia como el tema, como el término de preceptos. ¿Cómo? La teología bíblica más usa entonces el método de preceptos. Método de Estudiar precepto. la Biblia a través sí, del método de preceptos. No, ese es el método inductivo. ¿Ya? Ese método Perdón. inductivo. Pero ahí tiene otro elemento, que el método inductivo, en alguna manera también mete la doctrina ya hecha por la teología sistemática, ¿no? Ah, ya Es entiendo. diferente. La teología bíblica lo que plantea es ir al texto y qué dice el texto, cómo desarrolla el texto y qué enseñanza me da el texto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué enseñanza tiene, ¿no? Desde ahí va el asunto.
¿no? En cambio, Pastor, la sistemática la enseñanza está basada en el tópico, en el tema. Tema. pastor, una En pregunta. paso, la teología sistemática se estudia los temas buscando en la Biblia los temas, ¿ya? La teología bíblica lo que hace es buscar el tema en un determinado libro, ¿ya? Esa es una diferencia. Ya, a ver, ¿quién quería expresarse? Una pregunta, disculpe. Ya, Estoy entendiendo que la teología bíblica se estudia libro por libro, ¿verdad? sí, Y puede usar también de hacer comparaciones con otros libros, o sea, si es que quiere investigar, podría si- hacerlo. Sí, se analizar. puede hacer, pero básicamente cuando la teología bíblica, o sea, hacemos, por ejemplo, el estudio de los evangelios, ya. En las parábolas está, perdón, en los evangelios aparece el modelo de las parábolas, ya. Mateo habla de las parábolas del reino. Ya, ahí este estudio de la teología bíblica entonces iría a trabajar las parábolas y sus enseñanzas acerca del reino. ¿Ya? Y podía hacer estudio de los otros evangelios también, cómo aparecen esas parábolas. ¿Ya? Y entonces ahí está haciendo el estudio sobre el reino de Dios. ¿Ya? En la teología sistemática no tenemos un estudio sobre el reino de Dios. Lo que tenemos es un estudio de la iglesia, ¿ya? Porque estudia la eclesiología. Y en la eclesiología ahí hay parte sobre el reino, pero siempre ligado hacia la iglesia o los conceptos que por ahí se trabajan, ¿no? Pero ustedes sabrán que reino de Dios no es igual a iglesia, ¿no? Alguno dice que la iglesia es el reino de Dios, pero la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es parte del reino de Dios. O mejor dicho, el reino de Dios contiene la iglesia, pero la iglesia no es el reino, ¿ya? Ese en ese sentido, en todo caso, el reino tiene que ver con el pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, es otra dimensión. Entonces, ¿qué dice el tema de las parábolas, por ejemplo, sobre el reino? ¿No? Eso es tema de la teología bíblica, ¿ya? La teología sistemática no te estudia eso. En todo caso, si quiere hablar acerca del reino de Dios, abarcaría toda la Biblia, ¿no? A ver qué cosa dice, qué texto base por aquí, texto por allá, para entonces analizar así, ¿no? ¿Me dejo entender así? ¿Está bien? Sí, pero, bueno, sí, bien entendido. Lo que pasa es que hay cuando, por ejemplo, cuando hay algún método de estudio o cuando a veces hay alguna enseñanza, por ejemplo, aquí en la congregación, y se coge un libro y se estudia versículo por versículo, ¿no? O sea, solamente haciendo un análisis de ese versículo. A eso es lo que se refiere como teología bíblica. Claro, Pero eso pero eso no, el hecho que se estudie versículo por versículo no es teología bíblica. Yo puedo hacer ese versículo por versículo, usar varios métodos. El método que usted mencionó, creo, precepto sobre precepto. O puede hablar que es el método inductivo. O puedo también trabajar el método devocional. Un método devocional utiliza la Biblia, ¿no? Texto por texto, ¿no? Te saca el texto y te está acercando una enseñanza ahí. En la teología bíblica lo que hace no es sacarte un texto, sino qué cosa dice la Biblia con respecto a una temática, pero al libro específicamente, ¿ya? Entonces, la teología bíblica no está apoyado en, a ver, ¿qué texto hay? ¿O qué texto me afirma tal cosa? Eso lo hace la teología sistemática, ¿ya? Y nos hemos acostumbrado a eso, o sea, ya, quiero afirmar alguna enseñanza, una doctrina, ya, a ver, ¿qué texto apoya eso? ¿Ya?
La teología bíblica no hace eso, nunca. O sea, no se apoya en un versículo, en un texto específico, sino en todo el mensaje, ¿no? En todo el concepto que aparece en un texto, en un libro, ¿no? Entonces, uno va a saber que hay diferencia entre los evangelios, entre los 4 evangelios, entre los 3 que son parecidos, que son los sinópticos. Uno va a encontrar, por ejemplo, que la teología de Mateo es diferente a la teología de Marcos o la teología de Lucas. Cuando yo estoy hablando de teología en los evangelios, estoy hablando de la orientación que tiene, ¿ya? ¿Cuál es la línea de pensamiento que tiene el autor, ¿ya? Y que desarrolla en el libro? Eso es lo que hace la teología bíblica. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y de ahí va a delinear pues los temas, o como digo, ¿no? El reino de Dios, la salvación, la iglesia, la santidad, todos esos elementos van ahí saliendo, ¿no? De ese análisis, ¿ya? Pero no hace Pastor, texto por texto, porque a veces el trabajar texto por texto nos hace olvidar que la Biblia no está hecha texto por texto, sino está en una mirada contextual, porque todo está entrelazado, ¿no? Hay un propósito, en todo caso, ¿no? Esa es la idea, y eso es lo que trata de sacar la teología bíblica. Sí, hermano Javier. entonces, puedo decir yo entonces de que yo no puedo hacer doctrina con una teología bíblica. Tiene que ser No, la teología sistemática. no, al revés. Sí, con la teología bíblica hace doctrina. Con la teología sistemática no está haciendo doctrina, porque la teología sistemática ya tiene doctrina, ya establece doctrina, ya te da el principio, ¿ya? Entonces lo único que hago es sacarlo nada más. Copiarlo, repetirlo, memorizarlo y ya está, ¿ya? En todo caso, Ya. lo que puedo hacer es reflexionar o pensar si está bien o no, ya, eso nada más. Pero en cambio la teología bíblica sí te lleva a enseñanza, sí te lleva a doctrina, pero a hacer doctrina nosotros mismos, o sea, a desarrollar doctrina. Y así puedo comparar si la sistemática, cómo está con respecto a eso, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, sí, lo Pastor, entiendo. pastor, entonces, es la teología bíblica la que puede producir que haya separaciones justamente de, ¿no? de pensamientos, que Ajá, uno, sí. en, Y te en, da enseñanza. Como te da en cambio, enseñanza, te da en cambio, doctrina. ajá, en cambio, la teología sistemática, digamos que es la enseñanza ya de un grupo que ha interpretado de alguna manera o que ha Exacto. entendido de alguna manera la teología. Claro, que ya está elaborada. O Ya, sea, para hacer teología sistemática, primero hay que hacer teología bíblica, ya, Bíblica. ya. ¿ya? Entonces tiene que haber estudiado eso y luego entonces analizar y ya saca el sistema, ¿no? Y esto es tal cosa, ya, y lo ponen por tópicos, ¿no? ¿Ya? Ah, gracias, pastor. Lo que pasa es que eso es lo más popular entre nosotros, eso es lo más común. Y por eso creemos que eso es, bueno, esas son nuestras polémicas teológicas de paso, ¿no? Nuestras posturas sobre cristología, sobre la eclesiología, sobre neumatología, ¿no? Y las discusiones que tenemos a partir de la teología sistemática, de las posturas que cada uno tiene. Porque, de paso, teologías sistemáticas no siempre son las mismas. Hay teología sistemática pentecostal, hay teología sistemática bautista, hay teología sistemática reformada, ¿no? Hay teología sistemática anglicana, ¿no? En fin, depende digamos, de la línea denominacional también, ¿no? De ahí sale, o sea que no es una teología sistemática unificada, si se da cuenta, ¿ya? Por eso es que hay infinidad de libros. Horton es pentecostal, Perman es pentecostal, ¿no? ¿Ya? Berkhoff, ¿ya? Es reformado. Schaffer es dispensacional, ¿ya? Y entonces uno va a encontrar diferencias, pues, ¿no? En esas teologías sistemáticas.
¿ya? Pastor, Y ahí entonces, vienen los diálogos, ¿no? Sí. Sí, hermano. entonces Martín Lutero, cuando pega ahí en la catedral, él usó la teología bíblica para interpretar que la salvación del hombre no es a través de las indulgencias. Entonces, usó la teología bíblica. Claro, claro, de alguna manera sí, pero esa es una declaración que él hace frente a lo que la Iglesia Católica proponía, Ujú, ¿no? Y tratando de buscar ser más bíblico, ¿no? ¿No? Y sobre todo tratando de corregir algunos aspectos que la Iglesia tenía, que básicamente era ujú. la jerarquización que tenía la Iglesia, ¿no? Y lo otro, esto que usted habla del sistema de indulgencias, ¿no? Y proponer la justificación por la fe, ¿no? O sea, volver a eso, que es un principio Ahí que es. está desde el comienzo de la Iglesia, ¿no? Porque Agustín fue el que propuso la justificación por la fe, y Agustín era parte, pues, de la Iglesia, ¿no? En esa época cuando todavía no estaba dividida, De ¿no? clero. Sí, muy bien. Entonces, bueno, espero que se esté entendiendo este aspecto, espero los demás, a ver qué dicen los demás. Exxon está claro ahora, y Esarel, Gaby, o Zulin, o Sol también. Me gusta el grupo porque hay 3 mujeres, 3 varones, entonces están en empate, 3-3. Sí. Bien. Bueno, pastor, escuchando y aprendiendo más sobre teología y un poco que se me hace complicado, pero sé que lo voy a poder en esa parte aprender y también hacer uso en ello. Mi Ya, pregunta estaba en este aspecto, ¿no? También se puede hacer teología en lo que corresponde a la liturgia, claro. por decir, entonces, también en esa parte. Cuando usted dio el inicio, ¿no? De la apertura, daba a conocer, ¿no? Sobre en el lugar, en el templo, ¿no? No se llevaba a cabo, pues, en cierto modo, una liturgia, sino donde se congregaba en la sinagoga para poder recibir las enseñanzas. Mm, Nosotros como iglesia presbiteriana, eh, hay una liturgia exclusiva o donde nosotros tenemos que ceñirnos en ese aspecto y más aún como para nosotros también poder continuar con los preceptos del Señor. Esa es mi pregunta, pastor, con ya, respecto a la liturgia de nuestra denominación. ya. Si te das cuenta, la teología sistemática no trabaja la liturgia desde la perspectiva temática, ¿no? Pero la adoración también está presente. La teología podemos trabajar eso, ¿no? Y la teología bíblica nos puede plantear algo sobre esa adoración. Por ejemplo, podemos hablar de la adoración en Apocalipsis, ¿no? Ahora, liturgia como tal era un curso que teníamos en el STEC, que creo que también ha pasado, me parece que sí está presente en la currícula de este seminario. Si Ujú. está, ustedes van a llevar el curso, ¿ya? Ahí se vea el planteamiento de qué es la liturgia desde una perspectiva teológica, ¿no? Y cómo es la diferencia de liturgias, ¿no? Que hay entre otras iglesias, ¿no? Y cuál es la liturgia reformada, ¿ya? Y también el énfasis sobre el calendario litúrgico, que creo que no se realiza en las iglesias, pero un plan, lo que se llama también un plan, ¿no? De servicios o de cultos, donde tiene que ver con las temáticas que se deben hacer en el año, ¿no? Que es lo que se plantea para alimentar a la congregación, ¿no? Entonces, el, la liturgia que tiene que ver con el servicio, entonces se tiene que ir planificando, ¿no? Qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que vamos a predicar, ¿no? Cuáles son los temas que vamos a abordar, ¿no? Los cantos que tienen que ver con eso, ¿no? ¿Ya? Y las pautas y los énfasis que tenemos que hacer en cada servicio. Y también observar también algunos aspectos de la historia bíblica y también, por supuesto, del calendario con respecto a celebraciones, ¿no? Por la Semana Santa, la próxima semana, ¿no?
es una semana de reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos en ese tiempo? Y eso debe estar ya calendarizado, ¿no? En el calendario, ¿ya? Para hacer la liturgia de la Semana Santa, ¿no? Hay algunas iglesias inclusive que tienen ese aspecto. Después de la Navidad empieza lo de la Cuaresma, ¿no? El tiempo de espera, ¿no es cierto? Y luego el tiempo de reflexión de la Semana de Pasión, ¿no? ¿Ya? Y luego la resurrección como triunfo, ¿no? Otras iglesias después celebran la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que tiene que ver con lo que le llaman, a ver si no me equivoco, En Pentecostés. Pentecostés, ¿no? Pero no exactamente lo llaman Pentecostés. Algunos lo llaman Pentecostés, ¿ya? Pero esa parte, por ejemplo, es importante también, ¿no? De recordar en la iglesia. En fin, eso lo tiene que ver la liturgia, el calendario y la liturgia también, ¿no? Y propiamente la liturgia tiene que ver las partes en que cómo desarrollamos, ¿ya? Esos modelos son diferentes. El luterano tiene un modelo, el reformado tiene un modelo, el pentecostal tiene otro modelo, ¿no? Y el wesleyano también creo que tiene otro modelo, en fin, ¿no? Todos tienen su modelo. Cada uno, de todas maneras, refleja el perfil teológico de la denominación o la organización, porque no hay liturgia que no exprese teología, es decir, que no exprese doctrina, que no exprese enseñanza, ¿ya? Entonces, eso sí creo que es importante, y por eso es que algunas iglesias se afirman con respecto a qué cantos van a hacer, si se canta tal cosa o no se canta, ¿no? Porque si no estaría en la línea de pensamiento o de la línea teológica que desarrollan en esa iglesia, ¿no? Pero muy bien, buena pregunta, hermano. Siga. A ver, lo demás. Y Sol y Zulin, a ver. Están, no los veo. Nuestra hermana Yesarel me ha preocupado, dice que va a tratar de entender. Espero que... A ver, ¿qué dice Sol y qué dice Zulin? ¿Me entienden? A ver qué cosa es. O si hay alguna duda, Pastor, exprésela. tengo Sí. otra pregunta también. Tengo otra Ya, pregunta. todavía, ya. Ya, Sí, entonces ahora, vayan oye, pensando, entonces, primero, y Yesarel todavía sigue. A ver. pastor, y con respecto al área de lo que es las misiones, en ese aspecto, también hay la parte, por decir, ¿no? El apóstol Pablo hace sus viajes misioneros, ¿no? Y Ya. de ello también hay enseñanzas. Entonces, también hay un aspecto donde se estudia también la parte de misiones como aspecto teológico, como doctrina. No, las misiones se trabaja, bueno, teología sistemática no trabaja misiones, ¿no? En la teología bíblica sí podemos trabajar ese aspecto, ¿ya? Y cómo se desarrollan las misiones, por ejemplo, yo hablé de misiones, ¿cómo es? Misiones interculturales o también hay misión contextual, hay misión a largo plazo, hay misión, a corto plazo, las misiones foráneas, que era la forma tradicional antigua, pero en la Biblia encontramos casi dos modelos de misión, la misión rural y la misión urbana. Entonces la misión rural, que no era la de Pablo, es la que hacían los demás, que hacían misiones a diferentes lugares, a diferentes pueblos, ¿no? Esa historia no está muy escrita en la Biblia, ¿no? Y la otra, la que usaba Pablo, era la misión urbana, porque Pablo iba a las ciudades, a las principales ciudades, a las ciudades claves, ahí predicaba. Entonces su modelo es Sí. urbano, no es rural, ¿no? El caso de repente de Felipe, podemos pensar que sí, Felipe tenía un concepto rural, ¿no? Le predicó al eunuco, el eunuco se fue a otro lugar, ¿no? Ya, y eso sirvió para una misión foránea al extranjero, ¿no?
no existe, o sea, un concepto teológico de misión, sino que lo que existe estrategias de misión. ¿Ya? Ah, ya, ¿Ya? pastor. Y propiamente la misión ya debe tener su teología, o sea, su punto de vista de cómo desarrolla la Biblia, de cómo instruye con la Biblia, de cómo enseña con la Biblia, de cómo disipula con la Biblia, ¿no? Eso ya es diferente. ¿Ya? Ah, ya. Entonces podríamos decir que la parte de teología en lo que corresponde a evangelismo y a discipulado, sí. Eso depende de cómo trabajamos, de qué concepto tenemos sobre el hombre, por ejemplo. ¿Ya? Y qué entendemos sobre soterología. La Ujú, soterología me va a salvación. dar ese plan, ¿no? O cómo es el De plan de la salvación. salvación. Claro. Sí. De ahí tienen los modelos, pues, por eso, ¿no? El modelo propio de las iglesias evangélicas, por ejemplo, es de evangelizar y hacer el llamado, ¿no? En el llamado, la gente levanta la mano, luego pasa adelante y se hace la oración, ¿no? Y con la oración decimos, ya recibió al Señor y ahora es nueva criatura, ha nacido de nuevo. Eso tiene que ver con una teología, ¿ya? Y que de paso en la práctica también teníamos que preguntarnos también si que esa persona que ha pasado adelante realmente se ha convertido, ¿ya? Claro, esa no es la práctica de la iglesia reformada, ¿no? Esa reformada más bien trabaja desde otra perspectiva, da bienvenida a todos y trabaja mediante el discipulado. Se acerca a la persona, lo instruye con la palabra y la persona tiene que hacer su decisión, ¿no? No se hace una decisión pública. O sea, ese énfasis, algunas iglesias llaman énfasis evangelístico, ¿no? Pero en las iglesias presbiterianas básicamente no hay ese énfasis, ¿no? Ustedes han visto a nuestros predicadores, los pastores, que hagan, hermano, a ver si alguno que aquí está por primera vez, sabe usted que usted, Dios tiene un plan para usted, ¿no? Pero ese plan no se puede hacer, porque no se puede realizar, porque la Biblia dice que todo hombre es pecador, ¿no? Y entonces te pone ahí el plan, ¿no? Todos hemos pecado, ¿no? Pero Dios envió a Jesucristo para limpiar nuestro pecado y todo aquel que lo reciba, entonces se hace hijo de Dios. Ahora es la oportunidad para que usted venga a los pies del Señor, ¿no? Venga, levante la mano. ¿Hacemos eso? No es nuestra práctica. ¿Se dan cuenta? Podría ser, sí. ¿Ya? Por ahí creo que hay algunos pastores que sí lo hacen, pero no es la práctica común de las iglesias presbiterianas. Porque la práctica es que la persona que viene, ya, entonces lo invitamos, lo hacemos, está invitado, sí, le hablamos, sí, después del culto, y si va viniendo, entonces lo abordamos, lo vamos abordando, le enseñamos la Biblia, y en un momento ya llega a que se bautiza, ya tomó su decisión. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Y eso parte de qué? De un punto teológico sobre la salvación. Claro. ¿No? Sí, pastor, yo vengo de una Gracias, denominación que pastor. usábamos las campañas, Ajá, full campañas, ya, y ya nos habían capacitado para los consejeros. Pasábamos sí, con los consejeros, tomábamos su nota y lo invitábamos, pero el resultado pues de los 40 no llegaban a fin de año ajá. y O cuando se les solamente el número, ¿no? visitaba, Pues claro, y se les visitaba, como que evadían, ¿no? O no quería saber, sí, y si lo encontraba decía, bueno, me gustó la iglesia, me gustó el mensaje, pero no había una convicción de seguridad que habían recibido al Señor como su Salvador, ¿no? claro. ¿Ya? No digo que ese modelo sea malo, está bien, yo también nací en ese modelo, una campaña evangelística. Y creo que también hemos hecho campaña evangelística con apoyo médico, me acuerdo, en San Juan del Lurigancho, sí hubo hace un tiempo atrás, cuando se tenía la ambulancia, esa que luego se donó a la Cruz Roja, ¿no? Pero que se hacía ese trabajo. Sí, se hizo un tiempo así también, ¿no? Con un evangelista y todo, ¿ya? Pero no es muy común entre nosotros hacer eso, ¿ya? Entonces, otro modelo, que no está mal,
porque a veces los que están haciendo evangelismo, entonces cuando los que no hacen ese tipo de evangelismo, dicen, ah, no, la iglesia tal no evangeliza, no sabe evangelizar, ¿no? Están muertos, dicen. Pero es que están haciendo otra manera de evangelización, ¿no? Los metodistas, por ejemplo, ellos hacen su evangelización haciendo trabajos sociales, ¿no? Acercamiento hacia la persona, su propia necesidad. Desde ahí está su tarea de evangelización. ¿Se dan cuenta? Entonces es otro modelo, diferente. Que nosotros le neguemos eso a ellos o le digamos que eso no es evangelización, ya ese es otro punto de vista. ¿Ves por qué? Porque desde mi punto de vista parte de una concepción teológica sobre la soterología, ¿no? ¿No? Pastor, Pero, sí. bueno, yo hace mucho Dios me dio la oportunidad de ir a Argentina con mi esposa y mi hija la mayor que estaba chiquita todavía. Uh-huh. Y la tía de ella asistía a una congregación bautista. Ya. Y yo le soy sincero, yo nunca me dormí en un culto, en nada de eso, pero ahí sí, porque no sé qué es lo que tiene la congregación bautista, la iglesia bautista, que estaban los instrumentos ahí, pero el pastor decía que como que no se podían tocar, ¿no? Que no quería bulla, que no quería eso. Eso era uno. Segundo, que como que era muy, como que era muy tajante con su palabra. Es por eso Uh-huh. que, no sé, como que él era el único salvo, Tenía la el verdad. único que podía ganarse la salvación, sí. Ya. El resto Uh-huh. no, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que a mí ese día me dormí mal porque yo lo escuchaba y no, o sea, no me transmitía nada, ¿no? Yo le dije a mi esposa, nunca más, no, nunca más, porque me sentí, bueno, en parte me sentí atacado, pues no, como que no, o sea, él es salvo, entonces no. Y Bueno, ese es el lío de muchas iglesias que solamente asumen que la salvación lo tienen ellos y los demás no, ¿no? Así que tienes que convertirte a mí. Y no es convertirse a uno, sino convertirse al Señor, ¿no? Es la diferencia. Pero bueno, sí existe ese tipo de cosas, claro, ¿no? Lo que hay que es evitar, o sea, de hacer el denominacionalismo, de creer que mi iglesia es la que piensa mejor, la enseñanza mejor, la doctrina mejor, la seguridad de que tiene la salvación. Nosotros la tenemos, ¿no? Acá tienes la suerte, te has ganado la tinca acá con esto, ¿no? La iglesia es la verdadera, ¿no? No, esa ya no es la iglesia, esa no es iglesia, no, nosotros somos la verdadera. O ese espíritu hay en muchas denominaciones, en muchas. No, no solamente los bautistas. En este caso, bueno, pues cayó, ese pastor era así, ¿no? Yo he visto otras iglesias bautistas que son mucho más abiertas, el pastor es mucho más pastor, ¿no? Más pegado a la búsqueda de la persona, ¿no? A ser sensible a la persona, ¿no? Que eso que es lo importante en la pastoral, ¿no? Bueno, dejamos a Sol y a Zulín, ahora sí creo que vamos. Hola, pastor, no había escuchado antes bien la pregunta. ¿Cómo? Bueno, estábamos hablando acerca de la teología bíblica y la teología sistemática, ¿no? Eso último. Y las inquietudes que ustedes tengan en la clase, ¿no? De lo que hemos compartido. Sí, quería que se me podría aclarar un poco. La teología bíblica, he leído también que más se enfoca en la historia. Sí. Y la teología sistemática va de frente a los versículos o al responder una pregunta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando hablaban de teología sistemática me recordaba más a lo que nosotros los cristianos hacemos, ¿no? Porque cuando alguien nos pregunta, vamos de frente, ¿no? Al versículo de lo que está en la Biblia, ¿no? Claro, y le damos el sentido doctrinal, ¿no?
Esa siempre es nuestra idea, nuestra concepción, sí. Somos formados así, pues. Sí. Y también somos criticados por eso, ¿Ah? porque dicen, ay, y si no está en la Biblia, no. O sea, pero también el hombre, Dios le ha dado al hombre la capacidad para pensar. O sea, si no está mal, ¿no? Y, por ejemplo, parte de familiar, porque en mi familia yo soy la única cristiana, ¿no? Y así yo respondo con la Biblia, pero, y por ahí empieza, ¿no? Que toda la Biblia, los cristianos, y como siempre, se creen los mejores, ¿no? Ya. Eh, Bueno, Entonces, es se que puede bien, decir que ninguna es mejor, ni la teología bíblica ni la teología sistemática, sino creo no, se no, complementan. se complementa. O sea, la teología sistemática es el proceso de hacer estudio de la Biblia y luego que ya tienes todo ese peso, puedes hacer teología sistemática, es decir, sistematizar las enseñanzas que has encontrado a partir de la teología bíblica, ¿no? Y ahí puedes Ah, hacer tu propia soterología, tu cristología, tu neumatología, todo lo demás, ¿no? Que es lo que la teología sistemática desarrolla, ¿no? Y que asume con textos bíblicos, ¿no? Que es la clásica del mundo evangélico, ¿no? Siempre nos apoyamos en el texto bíblico. Si no tiene apoyo bíblico, entonces eso ya no tiene peso para nosotros. Eso es a partir de la teología sistemática. Pero sí se puede hacer, no necesariamente un texto bíblico te va a afirmar algo, ¿no? Lo que pasa es que yo puedo sacar un texto y que a veces se saca fuera de contexto, ¿no? Ya dije eso de que no permito que la mujer enseñe en la congregación o que la mujer calle en la congregación. ¿Por qué hacía? Uno lo dijo en Corinto porque las mujeres en Corinto eran muy participativas y en el contexto judío era al revés. La mujer, como no tenía enseñanza, no tenía instrucción, entonces no estaba permitido enseñar, ¿no? Máximo podía enseñar a sus hijos a partir de lo que su esposo le enseñaba sobre la Torá, ¿no? Pero ella no estudiaba la Torá directamente, sino lo hacía segunda mano, es decir, su esposo le enseñaba a ella, ¿no? Bueno, eso es un elemento, por ejemplo, ¿no? Diferente. Bien, esto lo estoy tratando de ver para diferenciar y ver cómo es ese aspecto y luego ya para que cuando vaya avanzando, los demás cursos van a estudiar teología sistemática, ¿ya? Pero tengan en cuenta que hay que hacer teología bíblica, ¿ya? Entonces, con la hermenéutica, con la exégesis y con otras herramientas, yo puedo hacer teología bíblica, ¿ya? Entonces, no tengo un libro de teología sistemática, entonces no puedo enseñar ahí, no, tú mismo puedes desarrollar, ¿no? Puedes desarrollar si tienes las otras herramientas, a eso me refiero, ¿ya? Bueno, Sol, a ver, Sol, ¿qué dices? Y cerramos esta parte, creo, con la intervención. Buenas noches, pastor. Sí, justo A ver. estaba escuchando toda la clase. Me pareció interesante cuando habló acerca de las formas de los evangelios, de Mm, cómo predicaban o cómo compartían en algunos lugares, por ejemplo, con folletos o cosas así. mm, Nosotros, por mm, ejemplo, acá también en la iglesia, allá en Pueblo Nuevo, en otra iglesia, a veces vamos a las plazas y hacemos así como en esos lugares que usted comentó. mm, Ponemos ahí, no, cantamos, oramos, ¿sí? Y la gente se acerca, pero luego es ya como que seguimos como un discipulado. Acá le llamamos grupos pequeños. Entonces como que vamos a sus casas y es como que mm. hacemos unas reuniones ahí, unas pequeñas reuniones y lo vamos ahí discipulando. Y así, de alguna forma, así como que vamos el evangelio y ahí con la teología. Ah, ya qué bueno. Entonces hacen un sistema de evangelización hacia afuera abordando a la gente, ¿no? Sí, sí, Ya, sí. muy bien, está bien eso. Ese modelo, pues, ¿no? ¿Ya? Pero no usan el púlpito para eso. No, no, o sea, no le llevamos el púlpito a la plaza. Normalmente Ya, vamos hacia nosotros, afuera. y, claro, espera. O si no, ahora tenemos, este año, por ejemplo, estamos haciendo eso de los grupos pequeños con el texto que dice,
donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Entonces vamos a la casa y de alguna forma como que hablamos con las personas más de cerca, porque algunas personas vienen a veces los domingos como que están sentados atrás y como que, ¿no? Pero ya cuando es Claro, casas, es como que ya ellos se abren más y ahí podemos hacerle un acercamiento más. Ahí en algunas casas hay personas que llegan y entonces ahí aceptan a Jesús y van conociendo más. es más personal, pues, ¿no? Sí, Sí, y se aborda a la gente directamente, eso es mucho mejor. Bueno, sí, entonces la teología como ciencia tiene dos aspectos, áreas. La teología natural, que viene a ser la revelación general, y la teología especial, que es la revelación especial, ¿no? En base a esas dos columnas se va a desarrollar todo lo que es la teología, ¿no? Uno puede tener en esta área de teología natural la revelación general, que viene a ser, entonces, como vemos en el universo, en la creación, la mano de Dios, ¿no? Y la revelación especial sería las escrituras, ¿no? Donde Dios habló. Vamos a mirar esto. Teología natural, entonces, aquí está la filosofía de la religión, aquí está la sociología de la religión, está la psicología de la experiencia, fenomenología de la religión y las Sagradas Escrituras, ¿no? Y Sagradas Escrituras como composición, cómo va desarrollando, ¿no? Luego la teología especial tiene más bien la revelación especial desarrollada desde la teología bíblica. ¿Ve? Ahí está lo que le mencionaba, ¿no? Teología bíblica. Y la teología bíblica entonces hace uso de la crítica textual. Hay que saber estudiar o hay que trabajar y estudiar crítica textual, ¿no? Cómo desarrollar crítica textual. También el trasfondo sociocultural, aprender todo ese aspecto. El trasfondo de la cultura bíblica, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? Y de las diferentes etapas de la cultura bíblica. Es decir, la Biblia, cuando desarrolla las verdades y las enseñanzas, las hace en base a diferentes culturas. Una cosa es, por ejemplo, Israel en Egipto, por ejemplo, ¿no? Y qué costumbres había adquirido en Egipto que llevaron a Canaán, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. La gente que volvió de Babilonia, ya vino con las concepciones de la cultura babilónica, ¿no? Que después se fusionó con el pensamiento hebreo, ¿ya? Y que se muestra en la etapa del primer siglo, ¿no? Cuando Jesús está en Jerusalén, en toda la Tierra Santa, ¿no? Ahí se muestra los rasgos de cómo había influenciado también las culturas que ellos habían tenido contacto, ¿no? Y sobre todo, bueno, 70 años, pues son 70 años, ¿no? De alguna manera se te pega algo, ¿no? Lo bueno que dejaron de ser politeístas, ¿no? Eran monoteístas a ultranza. También está entonces la exégesis, ¿ya? Exégesis, que es ya el trabajo del texto en hebreo y el texto en griego. Y la hermenéutica, que es la interpretación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, estamos entonces hablando de teología bíblica, ¿ya? Ahora, por otro lado está también, esto es de la revelación especial, por ejemplo, ¿no? Porque esta es la línea que corre acá. Esa teología de la revelación tiene varias áreas, así como la teología natural tiene cinco áreas o 5 formas de desarrollar. Acá vamos a encontrar como 4, 5 también. Vamos a ver eso. Teología histórica es la segunda aquí. Aquí entonces está historia de las doctrinas. Es un curso que ustedes van a llevar también en este seminario. La historia de la iglesia. Ese es otro curso que, bueno, está la historia de la iglesia primitiva, está la historia de la iglesia medieval, está la iglesia reformada, está la historia de la iglesia contemporánea, ¿no?
¿ya? Por decir algunas divisiones, ¿no? Entonces, eso corresponde a la historia de la Iglesia, ¿no? Aquí está la teología sistemática. Lo he puesto en el centro, debería haberlo hecho hasta el final, pero esta es la teología sistemática y esto es lo que ustedes van a estudiar, básicamente, a lo largo de todo su estudio. Teología propia, antropología, cristología, soterología, eclesiología, escatología, neumatología y angelología. Bueno, ahí podemos poner varias divisiones. La angelología no se estudia en este seminario, estudia neumatología con eclesiología, soterología también con, con soterología y teología propia con antropología. Así teníamos la composición en el anterior seminario. Ahora creo que tiene otra composición, pero básicamente están los temas ahí, ¿no? Eso es lo que van a estudiar de la teología sistemática, ¿ya? Ahora de lo demás, usted me dirá, bueno, pero entonces, ¿qué hago con teología bíblica? No voy a estudiar teología bíblica, no voy a estudiar teología histórica. Sí, también se estudia, pero no se estudia teología bíblica exactamente, sino se llama crítica textual, exégesis y hermenéutica. Y dentro de lo de la historia está historia de la doctrina y historia de la iglesia, ¿no? Eso también lo llevan ustedes. Ahora, teología práctica. La teología práctica, entonces está aquí, ética, desarrollo moral, ¿no? Que son los conceptos, ¿no? Que todo eso, ¿no? Ética cristiana, todo eso. Luego la homilética, que es la forma de predicación, cómo debe predicarse, cuáles son la formación de bosquejo, todo eso. Pastoral, todo lo que hace el pastor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pastoral, con la atención a la iglesia, servicio, ¿no? Al prójimo, ¿no? Consejería, en fin, todas las, y la predicación y todo eso, ¿no? Esa es la tarea de la teología práctica. Esto también lo llevan también, ¿no? Creo que hay un curso que se llama teología práctica, sí hay uno, y también tenemos ética cristiana, homilética, es para predicar, y teología pastoral, ¿no? Tenemos también ese curso. Ahora, teología misiológica, ¿no? Esa sería la quinta dentro de la revelación especial. Aquí está la evangelización, ¿no? La evangelización, ¿ya? Y también está la historia de las misiones también, ¿no? Esta historia de las misiones debería estar acá, teología histórica, pero no, está aquí porque tiene que ver con la teología misiológica. Por eso se pone aquí, ¿ya? Y está la apologética también, otro elemento importante, ¿ya? Que algunos podían poner la apologética aquí, en la teología sistemática, pero básicamente no existe en la teología sistemática apologética. La apologética, entonces, tiene que ver con los aspectos de misión, ¿no? O sea, qué mensaje llevamos y cómo podemos defender ese mensaje ante las enseñanzas o las diversas enseñanzas contrarias al mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, de ahí viene la apologética. Bueno, ese es el cuadro. Tómenle foto, dibújenlo, vean cómo ponerlo, pero interesante para trabajar. Ese es un trabajito que por ahí encontré, lo mejoré, me gustó eso y ya lo elaboré, ¿no? Es un trabajo que está elaborado para la enseñanza, ¿no? Lo que sí debo aclarar es que este es un cuadro que nos da un acercamiento de todo lo que es el conocimiento de la teología, ¿no? ¿Qué es lo que abarca? ¿Ya? Y que digamos, las divisiones que tienen no son cerradas, ¿no? Entonces puede haber posibilidad de que podamos mejorar este cuadro, pero básicamente es lo que se da dentro de lo que es el área de la teología, ¿no? Muy bien. Ahora, esto lo vamos a hacer ya para la próxima semana y vamos a hablar sobre la
deontología, ¿ya? O lo que también se conoce como teología propia, ¿no? Que está por aquí. Vamos a dar algunas pautas, ¿no? Porque teología propia o teología de Dios la van a llevar ustedes en el siguiente ciclo, ¿ya? Teología 1, que es teología propia, ¿no? Ahí tiene que hablar de la doctrina de Dios, ¿no? La doctrina acerca de Dios. ¿Qué conceptos tenemos acerca de Dios? Su naturaleza, sus atributos, los decretos, en fin, todos esos detalles que van con el estudio de la doctrina de Dios. Bien. Bueno, ahí esto es lo que hemos hecho, hemos trabajado para hoy día, ¿ya? Y no sé si hay preguntas de ustedes, ya no participación, sino de preguntas, una pregunta más, ¿no? Aunque en la participación han hecho preguntas. Si hay algo que ustedes quieran ampliar, me avisan, ¿ya? Pero por otro lado, quiero plantear aquí este aspecto del sílabus, ¿no? El primer trabajo de Miller es que es teología. Ya tengo 3 o 4 trabajos de esto. Nombres que se aplican a la presentación de teología sistemática. También y me han entregado, y hoy día también, justo a última hora, también me han entregado varios. Entonces, no sé si ya son 4 o 5 más. Y la tercera es para la próxima semana, que es la naturaleza de los dogmas, ¿no? Es que es capítulo 4, capítulo 2 de Berkhoff también, ¿no? Y me gustó el trabajo de Sully, lo ha hecho trabajo presentando las etapas de la historia, ¿no? De cómo desarrollaban el concepto de teología sistemática, ¿no? De los padres de la iglesia y otros más, ¿verdad? Sí, lo he estado leyendo ahí, de una manera como lo ha presentado, ¿ya? Bien. Entonces, eso es, la tercera, entonces vamos ahí, ¿ya? Y lo que sí voy a añadir, le voy a enviar un material que es, voy a darle, enviar una separata, que básicamente tiene lo que les he estado dando aquí. Y tiene al final una hoja de cuestionarios, son 8 cuestionarios, ¿ya? Que hay que hacer el relleno, las preguntas, a ir respondiendo, ¿ya? Entonces, eso se lo voy a entregar y ya lo van entregándolo entonces poco a poco, ¿ya? Hasta antes de terminar el curso, ya debe estar terminado todo ese cuestionario, ¿ya? Muy bien. ¿Algo más entonces? ¿Alguna pregunta? Pastor, una pregunta con la teología de la misiología. Ya. ¿Cómo entonces en estos tiempos podemos desarrollar de una manera más efectiva las misiones? Ya que es, ¿qué te digo? Algo muy importante para la iglesia. Pero ¿cómo hacerlo? De una manera efectiva, Bueno, ya conociendo todos los, y como presbiterianos. ahí creo que debemos hacer uso de nuestro criterio, porque en cuanto a misión no hay un modelo. No hemos seguido modelos siempre, ¿ya? Pero son modelos que en algún momento se crearon o se desarrollaron, o la misma necesidad que tenía la iglesia, implantaron esos modelos, ¿ya? Entonces son modelos que digamos, cumplieron una finalidad en su tiempo. El mundo ha cambiado, la sociedad está cambiando, entonces también tendríamos que cambiar entonces los modelos o las formas de hacer misión, ¿ya? Para poder entonces acercarnos y de esa manera cumplir con la tarea. Entonces yo creo que ahí tiene que ver con una creatividad de la iglesia, ¿ya? Pero en medio de esa creatividad debe tener el cuidado también de no, una cosa es la contextualización, que es acercarnos al contexto,
¿ya? Y otra cosa es que esa contextualización se meta a la iglesia de tal manera que las formas y costumbres del mundo se metan a la iglesia. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Algunos, justamente por ese motivo, es que no quieren cambiar los modelos que tienen, pero necesitamos, sí, ser creativos en este caso, ¿ya? Y hacer uso de estrategias. ¿De qué manera poder llegar a realizar nuestra tarea de manera más efectiva? ¿No? Lo decía nuestra hermana, que salían a la calle, hacen reuniones en las casas de las mismas personas a las cuales han abordado. Eso es bueno. En el caso, yo conocí este caso cuando lo hicimos para la formación de una iglesia, ¿no? En el centro de Miraflores, en Lima. Se alquiló un local pequeñito de una quinta, porque era lo que teníamos en ese momento, ¿ya? Y se ideó un plan para evangelizar, ¿ya? Que se adaptó al momento, a las circunstancias que teníamos, ¿no? En ese local pequeñito, ahí se comenzaron a hacer los cultos, los servicios, todo, pero era muy pequeño. Pero ahí entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algo? En esa época estaba moda, y estoy hablando de los años, fines de los 70 y comienzos del 80, había una forma que, bueno, el miraflorino es bien cosmopolita, muy ligado a, muy, como digamos, dado a conversar, a dialogar, ¿no es cierto? Ya, muy parroquial, muy coloquial. Y en esa época había unas formas de pasarla que se llamaban eh, café teatros. Café teatros. O sea, en una forma de que se hacía un pequeño programa, ¿no? O una obra pequeña, ¿no? Y la gente estaba sentada en mesitas tomando algo, ¿no? Esa era la idea de los café teatros, ¿no? Entonces, esa idea de café teatro la trasladamos a la evangelización y dijimos, bueno, vamos a hacer algo parecido, pero vamos a llamarle café charla. Café charla. Entonces, teníamos un letrerito que poníamos en la esquina del Arco de Benavides y abordamos a la gente con un folletito, ¿no? Que invitado, y le decíamos, mire, ¿quiere tomar un café? Le invitamos a tomar café gratis, ¿no? Y mucha gente no se reía. Sí, café gratis, sí, sí, acá, y la llama al café. No, vamos a tener una reunión aquí, vamos a hablar acerca de varias cosas, temáticas ahí de la vida, ¿no? Allá, y la gente iba, ¿no? De esa manera, entonces se presentaba un programa, ¿no? Se hacía una temática, luego hacía oración y luego hacía un llamado, o si no, simplemente en la mesa se ponían ahí hermanos a conversar y ahí hablaban de diferentes situaciones, pero que los llevaban a presentar el Evangelio, ¿no? Así se ganó mucha gente con ese sistema, ¿ya? Y en verano no era café, era chicha que se ofrecía, refresco, ¿no? Chicha. Entonces, en verano era chicha charla, ¿ya? Por un par de años creo que estuvimos así hasta que ya la iglesia se fue más arriba, con un local más grande, y ya se dejó ese modelo, ¿no? Pero esos fueron los inicios, ¿no? De un trabajo, ¿ya? No se repitió, pero en otros lugares no se pueden haber tenido otra forma, ¿no? Pero un sistema interesante que nos dio resultados, como digo, ¿no? Así que la misión puedes hacerla de diferentes formas, ¿no? No es una sola. Puedes usar drama, puedes usar teatro, puedes usar inclusive cursos, ¿sabes cómo se hace en el mundo árabe o en Turquía? Hay misioneros que han ido allá, ¿sabes para qué? Para enseñar castellano, ¿ya? Y enseñan el castellano a partir de la Biblia, ¿ya?
Entonces es una manera también, ¿no? Son formas diversas. A la India se van enfermeros, carpinteros, técnicos, ¿no? ¿Ya? Y hacen su labor así, y de esa manera van evangelizando, ¿no? Y forman grupos así, ¿no? Porque está prohibido hacerlo abiertamente, ¿no? Entonces, son formas de hacer misión, ¿no? Es cuestión de adaptación al contexto y sin que el mensaje cambie, ¿no? Sino que el mensaje siempre va a ser el mensaje del Evangelio, ¿no? De llamada a la gente, ¿no? De conversión. Bien, ahora sí le dejo eso. ¿Está bien? Creo que respondimos a la pregunta, hermano. ¿Está bien? Amén. ¿Ya? Ahora sí, entonces, hasta la próxima semana, entonces, la tarea que le corresponde, hemos dicho, y ya les voy a dar también el material para los cuestionarios, ¿ya? Bien, con eso vamos a ir cumpliendo con las tareas. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, ¿no? Gracias, Hasta la pastor. próxima. Bendiciones. Muchas Ya, bendiciones hermanas a también. todos. Cuídense. Hasta pronto. Ya. Chao. Bendiciones.